Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, y las palabras que se pronuncian en esos instantes tienen un poder profundo. Imagina por un momento las últimas palabras de Jesús, justo antes de entregar su vida después de haber soportado un sufrimiento inimaginable en la cruz. Esas palabras, conocidas como las 7 últimas palabras de Cristo, no son solo una despedida, sino un legado de amor, perdón y esperanza. ¿Qué significan realmente? ¿Qué nos están diciendo, no solo en ese momento histórico, sino también a nosotros hoy, en nuestra realidad cotidiana? Cada una de estas palabras es como una semilla sembrada en lo más profundo del alma, esperando ser cultivada. En este video, exploraremos no solo el mensaje detrás de estas frases, sino cómo su poder puede transformar nuestra forma de ver la vida y afrontar nuestros propios desafíos. A veces, un simple susurro del pasado tiene la fuerza de cambiar nuestro presente y reorientar nuestro camino hacia el futuro. ¿Estás listo para descubrir cómo? La primera palabra de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, cargadas de compasión, surgieron en un momento de extremo sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, fue traicionado por uno de los suyos, Judas, y entregado a las autoridades para ser juzgado injustamente. Fue humillado, azotado, y forzado a cargar la cruz hacia el Calvario, donde sería clavado en ella entre 2 criminales. A pesar de todo esto, Jesús no pronunció palabras de venganza, ni de condena, sino de perdón. Es difícil de imaginar, ¿verdad? La brutalidad del momento y, sin embargo, la respuesta de Jesús es sorprendente. Él no pidió justicia por sí mismo. No pidió castigo para aquellos que lo estaban tratando de esa manera. En lugar de eso, nos enseñó el verdadero poder del perdón. ¿Y cómo lo hizo? Con un corazón lleno de amor, de compasión, sin lugar a rencor. Él entendió que aquellos que lo maltrataban lo hacían por ignorancia, cegados por el mal. Jesús no los juzgó, los amó. En su última oportunidad, antes de entregar su vida, mostró lo que realmente significa ser un hijo de Dios: amar, perdonar, ofrecer esperanza. Estas palabras son más que un simple acto de misericordia hacia quienes le hacían daño. Son un testimonio de su propósito: reconciliarnos con el Padre, darnos una nueva oportunidad de vida. Su misión no era condenar, sino salvar. Su vida no fue para destruir, sino para restaurar. Este acto de amor extremo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar. ¿Cómo responderíamos nosotros cuando nos encontramos en situaciones de injusticia o dolor? ¿Seríamos capaces de ofrecer perdón en lugar de rencor? Jesús nos da el ejemplo. Nos invita a seguir sus pasos, a perdonar como Él lo hizo, a amar como Él nos amó. Nos desafía a imitar su carácter, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, a amar incluso a aquellos que nos hacen mal. Si aspiramos a ser sus discípulos, debemos hacer lo que Él hizo: perdonar, amar, bendecir, incluso a quienes nos hieren, como Él lo hizo por nosotros. En sus últimas palabras, Él nos dejó un camino claro a seguir, uno que nos puede cambiar la vida si realmente lo aceptamos. ¿Qué te transmite esta primera palabra de Jesús? ¿No te hace pensar en el inmenso amor que Él siente por ti? En su capacidad de perdonar, incluso en el momento de su mayor dolor. Imagínate, con todo lo que Él estaba viviendo, su primer pensamiento no fue por su propio sufrimiento, sino por nosotros, por aquellos que lo rechazaron y lo maltrataron. Esa palabra, perdónalos, es un reflejo de su amor sin límites, un amor que no conoce barreras, que no tiene condiciones. Y esto es solo el comienzo. Jesús, en esos últimos momentos de vida, pronunció otras 6 palabras, cada una cargada de un profundo significado. Cada una de ellas tiene algo único que decirte, algo que puede transformar tu vida si te abres a escuchar. Cada palabra es una invitación a mirar más allá del dolor y encontrar esperanza, paz y dirección. Si esta primera palabra te hace reflexionar sobre el perdón y el amor, espera a descubrir lo que Jesús tiene preparado para ti con las siguientes palabras. Un mensaje que sigue vivo, que sigue hablándonos con la misma fuerza que aquel día en la cruz. En el momento culminante de su sacrificio, Jesús pronunció palabras que resonaron con una profundidad inmensa, no solo para aquellos que estaban presentes en ese instante, sino también para nosotros, sus seguidores de hoy. Cada palabra que Él dijo desde la cruz tenía un significado más allá de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías,
que no solo estaba allí para redimir a la humanidad de sus pecados, sino para ofrecernos una promesa de esperanza y salvación. Una de las frases más conmovedoras que pronunció Jesús en su sufrimiento fue la que le dirigió a uno de los ladrones crucificados junto a él. En Lucas 23, versículo 43, Jesús dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Con estas palabras, Jesús no solo estaba dando consuelo a un hombre que se encontraba en el último momento de su vida, sino que nos estaba revelando algo profundamente significativo acerca de su carácter y de la naturaleza de su gracia. Imagina por un momento la escena. Jesús, sangrando y sufriendo, casi al final de su vida terrenal, habla con una compasión infinita. Uno de los ladrones, consciente de su culpa, reconoce la pureza y santidad de Jesús. Él le pide, entre lágrimas y arrepentimiento: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Jesús, en un gesto de misericordia indescriptible, le responde: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No le pidió que hiciera una serie de obras para merecer la salvación. No le dijo que primero debía ganarse su perdón. Simplemente le ofreció, de manera inmediata y generosa, el regalo de la salvación, el acceso a la vida eterna, al lugar de paz y de comunión con Dios. Es fácil ver la diferencia entre lo que el mundo podría esperar y lo que realmente sucedió. En nuestra lógica humana, pensamos que alguien que ha vivido una vida de pecado, como este ladrón, debe enfrentar un castigo severo y una separación eterna de Dios. Sin embargo, el amor de Jesús rompe esas barreras y nos da una lección de misericordia que trasciende cualquier medida de justicia humana. Jesús no miró el pasado del ladrón, sino su corazón arrepentido en ese momento. ¿No es esto un reflejo de lo que cada uno de nosotros necesita? Todos somos, de alguna manera, como ese ladrón, imperfectos, caídos, cargados de errores y pecados. Pero Jesús nos ofrece el mismo perdón que le ofreció a él. No importa cuán oscuros hayan sido nuestros caminos, ni cuán alejados hayamos estado de la verdad. Lo que importa es si en este momento, ahora, podemos reconocer nuestra necesidad de Él, como el ladrón lo hizo, y pedirle que nos acoja en su gracia. Quizás muchos de nosotros, al igual que ese hombre, estamos cerca del final de algo importante, el fin de una etapa de nuestra vida, el fin de un sueño, o tal vez el fin de una batalla interna. Y al igual que el ladrón, podemos sentir que no tenemos tiempo suficiente para hacer todas las cosas correctas, para corregir todos nuestros errores, para ganarnos el amor y la aceptación de Dios. Pero en ese mismo instante de vulnerabilidad y humildad, Jesús se presenta con su invitación, tan libre y tan abundante como fue aquella que ofreció al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta promesa no es solo para aquellos que están al final de sus vidas, sino para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. No importa cuánto tiempo hayamos vivido alejados de Él, no importa las veces que hemos fallado o caído. Lo que importa es que, como ese ladrón, podamos reconocer nuestra necesidad de Jesús, nuestra total dependencia de su misericordia. Cuando lo hacemos, Él nos da algo que no podemos ganar por nosotros mismos: la salvación, la promesa de estar con Él por siempre, en su presencia, en su paz. Jesús no vino a condenar a los pecadores, sino a salvarnos a ti y a mí, hoy, aquí. Nos da la oportunidad de vivir con Él, no solo en la eternidad, sino también en el aquí y ahora. Vivir con Él significa vivir en su amor, en su gracia, en su luz. Significa vivir en la esperanza, sabiendo que, incluso en medio de nuestras luchas y caídas, Él está con nosotros, ofreciéndonos su perdón y su acompañamiento. Cada vez que recordamos estas palabras de Jesús, podemos sentir la calidez de su abrazo, la seguridad de su promesa. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No es una promesa lejana o inalcanzable. Es una promesa de cercanía, de comunión. Jesús no se limita a ofrecernos una vida futura gloriosa, sino que ya comienza a transformarnos en este momento. Cuando le damos espacio en nuestro corazón, Él comienza a transformar nuestras vidas, a llenarnos de su amor y de su paz, y nos invita a vivir, no en la condena del pasado, sino en la libertad de su gracia. Por eso, al reflexionar sobre estas palabras, nos damos cuenta de que la cruz no solo nos habla de sufrimiento, sino también de una esperanza inquebrantable. Una esperanza que va más allá de la muerte misma. En el doloroso y sacrificado momento de la cruz, Jesús no solo estaba cumpliendo su misión de redención por el mundo entero, sino que, en su humanidad,
también nos dejó una lección profunda sobre la familia, el amor y la misericordia. La tercera palabra de Jesús en la cruz nos lleva a un espacio de cercanía, de conexión íntima entre Él y los suyos. Mujer, he ahí tu hijo, luego dijo al discípulo, he ahí tu madre. Estas palabras, pronunciadas en medio de un sufrimiento indescriptible, nos muestran el cuidado profundo que Jesús tenía no solo por la salvación eterna de la humanidad, sino también por el bienestar físico y emocional de los que más amaba. En ese momento, mientras su cuerpo estaba siendo desgarrado por el dolor de la cruz, Jesús pensaba en su madre, María, que estaba allí, de pie al pie de la cruz, mirando impotente a su hijo en agonía. No podía hacer nada por él, y sin embargo, Jesús, sabiendo que pronto dejaría este mundo, no la dejó sola. En su último acto de amor filial, le confió a Juan, el discípulo amado, la tarea de cuidar de ella. Al decirle a María que Juan sería su hijo, y a Juan que María sería su madre, Jesús no solo estaba asegurando que ella recibiera el amor y la atención que necesitaba, sino que estaba creando una nueva familia, un lazo espiritual entre María y todos los discípulos. Jesús sabía que su madre, aún llena de amor y fe, necesitaría el consuelo y el apoyo de aquellos que compartieran su fe. Por eso, no solo pensó en ella desde una perspectiva terrenal, sino también espiritual. En ese mismo gesto de amor, Jesús nos estaba incluyendo a todos nosotros, como sus hermanos y hermanas. Al dar a María como madre espiritual a todos los que creen en Él, Jesús nos unió a su madre en una relación más profunda. María, entonces, se convierte en madre de todos los cristianos, una madre que intercede por nosotros, que nos guía en la fe y que nos acompaña en nuestro camino hacia su Hijo. Así, en ese acto de entrega, Jesús no solo está cumpliendo el mandamiento de honrar a su madre, sino que nos invita a todos a entender la importancia de la familia en el reino de Dios. La familia no solo se compone de lazos de sangre, sino también de lazos espirituales. La comunidad cristiana es una familia extendida, donde la solidaridad, el amor y el apoyo mutuo son esenciales. Jesús, en su infinito amor, nos enseñó que la familia de Dios es amplia, que trasciende los límites del tiempo y el espacio, y que María, como madre, nos ofrece su guía y su protección. Este gesto de Jesús también revela la cercanía de Dios con nosotros en nuestras propias luchas. Al pensar en su madre y en su discípulo amado, Él nos muestra que, aunque nuestro sufrimiento pueda ser grande, siempre hay espacio para el cuidado, el consuelo y la redención. A través de esta acción, Jesús nos recuerda que no estamos solos en nuestra dolorosa travesía. Así como Él se preocupó por su madre en su hora más oscura, también se preocupa por nosotros. Su sacrificio en la cruz nos conecta de manera profunda y personal con Él y con los demás. Y es que esta palabra de Jesús también nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia en Cristo. En un mundo que muchas veces nos muestra relaciones rotas, desdichas y desunión, la familia de Dios es un refugio de amor y unidad. Como discípulos de Jesús, somos llamados no solo a cuidar de los nuestros, sino también a extender esa preocupación y amor a todos aquellos que forman parte de la familia de Cristo. Jesús, al mirar a su madre y a su discípulo, nos enseña que no podemos vivir la fe de manera individualista. Necesitamos unos de otros, y nuestra misión es velar unos por otros, especialmente por aquellos que atraviesan momentos difíciles. Jesús, en su amor y compasión, no solo nos dio un ejemplo de cómo honrar a nuestros padres, sino también de cómo debemos amarnos y cuidarnos los unos a los otros en la comunidad cristiana. La familia de Dios está formada no solo por nuestras familias terrenales, sino también por esa gran familia espiritual que Jesús nos invita a formar y que es parte de su misión redentora. En este gesto de Jesús, vemos el reflejo de un amor que va más allá de lo físico, un amor que trasciende las fronteras humanas, un amor que nos envuelve y nos llama a vivir en unidad, paz y fraternidad. Así, al mirar a Jesús en la cruz, no solo vemos a un Salvador sufriendo por nuestros pecados, sino también a un Jesús que, a través de su sacrificio, nos ofrece la oportunidad de vivir en comunidad, de ser una familia de fe, de ser hijos e hijas de Dios. Al pronunciar esta tercera palabra, Jesús nos deja una enseñanza que no solo es para el momento en que ocurrió, sino para cada uno de nosotros hoy. Nos llama a reconocer la importancia de las relaciones, de las familias, tanto terrenales como espirituales. Nos invita a vivir como una familia unida en el amor y a extender ese amor a todos los que forman parte del cuerpo de Cristo.
Porque, al final, esa es la verdadera familia que Jesús nos ofrece, una familia que no se basa en lo que tenemos en común en este mundo, sino en lo que compartimos en Cristo. Este amor profundo y universal es el que debemos reflejar en nuestras propias vidas, buscando siempre vivir en unidad y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús, que, aún en su último aliento, nos mostró lo que realmente significa amar a los demás como Él nos ha amado. Jesús, en su sacrificio en la cruz, no solo cargó con el peso de nuestros pecados, sino que también nos ofreció a través de sus palabras un profundo significado de amor, obediencia y sacrificio. La cuarta palabra de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una expresión de sufrimiento que nos lleva a entender la complejidad de lo que Él vivió, pero al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el amor que motivó su entrega por nosotros. Esta palabra no solo refleja su dolor, sino también la esperanza que Él nos dejó al tomar sobre sí mismo el peso de nuestro abandono para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. Sin embargo, el sacrificio de Jesús no termina en este grito de angustia. En la quinta palabra, que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, Jesús pronuncia una frase breve pero llena de significado: tengo sed. Es un momento conmovedor y al mismo tiempo un recordatorio de lo que Él vivió en su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, sintió una sed física que reflejaba no solo el agotamiento de su cuerpo, sino también el profundo anhelo espiritual por la redención de la humanidad. Al decir tengo sed, Jesús no solo estaba expresando su sufrimiento físico, sino también su deseo de cumplir con la voluntad de su Padre y llevar a cabo la misión de salvar a los perdidos. Este simple tengo sed tiene múltiples dimensiones. La primera es que muestra la humanidad de Jesús. Él no vino al mundo para escapar de las experiencias humanas, sino para vivirlas en su totalidad. Experimentó el hambre, la fatiga, la traición y, por supuesto, el dolor de la cruz. Jesús, en ese momento, se encontraba en un estado de sufrimiento extremo, con su cuerpo agotado por horas de tortura y privación. Su sed era un recordatorio tangible de que, aunque era divino, también compartió nuestra condición humana. Y esa humanidad sufriente tiene un significado profundo para nosotros, porque nos asegura que Jesús no es un Salvador lejano e inaccesible, sino uno que entiende nuestras aflicciones. Pero también hay algo más que podemos aprender de estas palabras. Jesús, al pronunciar tengo sed, no solo se refería a su necesidad física de agua. Esta frase también conecta con una profecía que se encuentra en el Salmo 22, un salmo que describe con asombrosa precisión los sufrimientos del Mesías, el ungido de Dios. En este salmo, el escritor expresa la angustia de un siervo de Dios que siente el abandono y el sufrimiento, pero también la esperanza de ser rescatado. El salmo dice: mi fuerza se secó como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22, 15. Estas palabras resuenan en el sufrimiento de Jesús en la cruz, quien, al estar al borde de la muerte, sintió en su cuerpo la sequedad, la sed y el dolor extremo de esa hora oscura. El cumplimiento de esta profecía no solo demuestra la fidelidad de Jesús a la Escritura, sino también su obediencia perfecta al plan de Dios. Cada detalle de su sufrimiento, desde la crucifixión hasta el clamor de su sed, estaba siendo cumplido para que la obra redentora de Dios se completara en él. Jesús, al pronunciar estas palabras, no solo estaba experimentando el dolor físico, sino también afirmando que todo estaba bajo el control divino, que cada momento de su sacrificio tenía un propósito eterno. Sin embargo, hay algo más profundo que esta palabra nos ofrece. Jesús no solo tenía sed de agua, sino que tenía una sed más grande, la sed por nuestra salvación. Jesús, al estar en la cruz, estaba sediento de nosotros, deseando profundamente que cada uno de nosotros nos acercáramos a Él para saciar nuestra alma. A lo largo de su ministerio, Jesús ya había hablado de esta sed espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, Jesús había dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En este momento de su crucifixión, Jesús nos está invitando nuevamente a acercarnos a Él, a saciar nuestra sed espiritual en Él, la única fuente de agua viva que puede calmar la sed más profunda de nuestro ser. La sed de Jesús es un recordatorio para nosotros. En nuestra vida cotidiana, todos experimentamos sed, ya sea de afecto, de justicia, de paz o de sentido.
En medio de la lucha y el dolor, a veces nos encontramos buscando en lugares equivocados lo que solo Jesús puede ofrecernos: el consuelo, la paz y la salvación que satisfacen completamente nuestras necesidades más profundas. Cuando Jesús dice tengo sed, nos invita a mirar hacia Él, no solo como un Salvador que sufrió en la cruz, sino como la fuente que puede saciar todas nuestras carencias y necesidades emocionales y espirituales. Él es la respuesta a nuestra sed, el agua viva que nunca se agota. Jesús, en su sed física y espiritual, nos invita a ser conscientes de nuestra propia sed. A menudo, nos encontramos buscando soluciones temporales a nuestras ansias de felicidad, reconocimiento o paz. Pero, como Jesús nos muestra con su sufrimiento, solo Él puede satisfacer la verdadera sed de nuestros corazones. Él nos ofrece su amor, su perdón y su presencia para que podamos vivir plenamente en Él, y es solo a través de esa relación con Él que nuestra alma se encuentra satisfecha. Al reflexionar sobre esta quinta palabra de Jesús, podemos sentir una conexión profunda con Él, sabiendo que Él comprende nuestras luchas, nuestra sed de consuelo y nuestras búsquedas espirituales. Nos recuerda que, en medio de nuestro dolor, hay una fuente de vida y esperanza. Jesús, en su sacrificio, no solo compartió nuestra humanidad, sino que también nos abrió un camino de esperanza eterna, invitándonos a acercarnos a Él y beber del agua que da vida. En esta quinta palabra hay una llamada a la acción: acercarnos a la fuente de vida, permitir que Jesús sacie nuestra sed y, al hacerlo, seguir su ejemplo de amor, obediencia y sacrificio. Jesús, con su sufrimiento en la cruz, nos muestra cómo vivir, cómo amar y cómo encontrar en Él la satisfacción verdadera y eterna. El Salmo 22 es un reflejo impresionante del sufrimiento del Mesías, que predice con asombrosa precisión la agonía que Jesús viviría en la cruz. En el versículo 15 de este salmo, el salmista describe una sensación de sequedad abrumadora: mi lengua se pegó a mi paladar. Es una imagen vívida de la sed que experimentó Jesús en ese momento, una sed que no solo era física, sino que también representaba el vacío y el dolor de cargar con el pecado del mundo. La sensación de que su boca estaba seca, incapaz de encontrar alivio, era un símbolo de todo el sufrimiento que Él estaba asumiendo por amor a nosotros. Además de la sed, el Salmo continúa describiendo las angustias físicas que experimentó el Mesías: la perforación de las manos y los pies, la división de sus ropas y la burla de quienes lo observaban. Todo esto, que estaba profetizado siglos antes, se cumplió en Jesús de manera literal durante su crucifixión. Pero hay algo más profundo en este salmo, algo que va más allá del sufrimiento físico. El salmista clama en el versículo 20: pero tú, Jehová, no te alejes de mí. En medio del dolor, el abandono y el desamparo, el Mesías eleva su voz al Padre, pidiendo socorro. Esta súplica se convierte en un eco en los labios de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es fascinante cómo el Salmo, a pesar de describir el sufrimiento, también ofrece una esperanza que apunta al rescate. En los versículos 22 y siguientes, el salmista profetiza un futuro de alabanza y victoria. Aunque el dolor parece dominar el presente, el Salmo termina con la proclamación de la soberanía de Dios: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. A pesar de la oscuridad del momento, hay una certeza de que la victoria es de Dios. El Salmo termina con un tono de esperanza y adoración, revelando que, a pesar del sufrimiento, el propósito de Dios se cumplirá y toda la tierra se postrará ante Él. Es aquí donde podemos hacer una conexión directa con las palabras de Jesús en la cruz: tengo sed. Al pronunciar estas palabras, Jesús no solo estaba expresando su sufrimiento físico, sino que también nos estaba invitando a acercarnos a Él para satisfacer nuestra propia sed espiritual. En su dolor y sacrificio, Jesús se convierte en la fuente de agua viva que calma nuestra sed más profunda, la sed que no se sacia con nada de este mundo. Él, quien dio su vida por nosotros, nos ofrece la oportunidad de acercarnos a su presencia, donde nuestras almas pueden hallar paz y satisfacción. Cuando Jesús dice tengo sed, nos está llamando a reconocer nuestra necesidad de Él. Así como Él experimentó esa sed física en la cruz, también nos invita a reconocer nuestra sed espiritual, la sed de amor, de perdón, de consuelo y de paz. Y la maravillosa promesa es que Él es la única fuente capaz de satisfacer esa sed. A lo largo de su ministerio, Jesús nos mostró cómo Él puede llenar nuestras vidas de significado y esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 7,
versículo 37, Él nos invita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En su sacrificio, Jesús nos ofrece lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Jesús, al dar su vida por nosotros en la cruz, nos invita a unirnos a Él en su sufrimiento, a ofrecer nuestros propios sacrificios en solidaridad con la misión de salvación. Así como Él cargó con nuestros pecados, también nos llama a ser partícipes de su victoria sobre la muerte, a vivir nuestras vidas con un propósito eterno en mente. Esta invitación no es solo un consuelo, es un desafío a vivir de una manera transformada, dejando que su amor nos impulse a ser instrumentos de paz y de esperanza en un mundo que también tiene sed de lo divino. En cada uno de nosotros hay una sed profunda, esa búsqueda constante de significado, propósito y conexión. Jesús, con su sacrificio, nos recuerda que solo Él puede saciar esa sed. Y al igual que el Salmo 22 termina con la alabanza a Dios, nosotros también debemos reconocer que, a pesar de las dificultades y sufrimientos que enfrentamos, nuestra esperanza está en Él. El reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una presencia constante en nuestras vidas, invitándonos a vivir en su amor, a ser transformados por su gracia y a compartir esa esperanza con el mundo que nos rodea. En momentos de angustia y desilusión, podemos recordar que, como Jesús en la cruz, tenemos acceso a la fuente inagotable de vida y consuelo que Él nos ofrece. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó para darnos la esperanza de que, aunque enfrentemos dificultades, la victoria final es suya. La promesa de un futuro donde todos los pueblos y naciones adorarán ante Él, como se profetiza en el Salmo, es una visión que nos llena de esperanza, una esperanza que podemos abrazar y compartir. Así, al recordar las palabras de Jesús, tengo sed, somos llamados a acercarnos a Él, a beber de su agua viva y a dejar que su amor nos transforme para vivir una vida llena de propósito y gratitud. Este es el mensaje de esperanza que Jesús nos dejó, un mensaje que resuena en nuestros corazones y nos invita a vivir en plenitud, confiando en que Él es la única fuente que puede saciar nuestra verdadera sed. La séptima palabra de Jesús en la cruz, registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, es profundamente conmovedora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este momento marca un hito no solo en la vida de Jesús, sino también en la historia de la humanidad. Es el momento culminante de una vida de amor, sacrificio y obediencia, y nos invita a reflexionar sobre la profunda relación de confianza y entrega que Jesús tenía con su Padre Celestial. Este último suspiro de Jesús no fue un grito de desesperación, sino un acto consciente y lleno de paz. Después de una serie de sufrimientos intensos, físicos y espirituales, donde fue traicionado, abandonado, negado, azotado y clavado en la cruz, Jesús pronuncia estas palabras en un tono de total serenidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Jesús, quien estaba cargando con el peso del pecado del mundo, quien había experimentado la soledad de sentirse abandonado por su propio Padre, aún en ese momento, confiar plenamente en Él? Es aquí donde podemos detenernos y pensar en lo que estas palabras realmente nos enseñan. Jesús, en su momento de mayor sufrimiento, muestra lo que es la verdadera confianza. Al entregar su espíritu en manos de Dios, Jesús nos da una lección de fe y de total rendición a la voluntad de Dios. No hay duda en Él. No hay miedo. Él sabe que, aunque el camino ha sido doloroso, la victoria está asegurada porque Dios está en control. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras también nos enseñan la importancia de la entrega total a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Jesús sabía que su misión en la tierra estaba completa. Él había cumplido lo que vino a hacer: ofrecer su vida por el perdón de los pecados de la humanidad. No había nada más que añadir, nada más que hacer. Había llegado el momento de dejar ir, de confiar completamente en su Padre y de descansar en Él. Piensa por un momento en lo que significa encomendar algo a alguien. En este caso, Jesús no solo entregó su vida, sino que entregó su espíritu. Él confió su esencia más profunda, su ser eterno, a las manos de aquel que lo había enviado. Este acto de entrega final es el último testimonio de la relación perfecta entre Jesús y el Padre. No se trataba solo de un sacrificio físico, sino también de una expresión de unidad y amor absoluto. Estas palabras también nos invitan a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios.
¿Podemos nosotros, en medio de nuestras luchas y sufrimientos, hacer lo mismo? ¿Podemos entregar nuestra vida y nuestras preocupaciones en manos de Dios con la misma confianza con la que Jesús lo hizo? La vida está llena de incertidumbre, de momentos que nos sacuden hasta el alma, pero Jesús nos muestra que la clave es entregar todo a Dios. Cuando entregamos nuestra vida, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías en las manos del Padre, estamos tomando el mismo paso de fe que Jesús dio en la cruz. A menudo, pensamos que debemos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Queremos tener todo resuelto, todo planeado. Pero Jesús, en su última palabra, nos recuerda que, al final, todo lo que podemos hacer es confiar. Podemos planear, podemos trabajar, podemos luchar, pero siempre debemos recordar que al final del día, nuestra vida está en las manos de Dios. Jesús, al entregar su espíritu a su Padre, nos enseña a soltar. Nos muestra que el control no es nuestro, sino que pertenece a Dios, quien sabe mejor que nadie cómo manejar nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras victorias. Y no se trata solo de un acto de entrega. En esas palabras de Jesús también hay esperanza. Al decir en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús no solo está mostrando su confianza, sino también su esperanza en la resurrección. Al final de su vida terrenal, Él sabe que la muerte no será el fin, sino que el Padre lo levantará de entre los muertos. Esa es la promesa que Él nos da, que, aunque enfrentemos la muerte, no estamos vencidos. Hay vida después de la muerte, y esa vida está en las manos de Dios. Imagínate por un momento lo que debe haber sentido Jesús en ese instante. Después de todo lo que pasó, después de todo el sufrimiento, Él se entrega completamente. El sufrimiento no lo despoja de su fe, sino que lo lleva a la victoria. Las manos del Padre, a las que Él encomienda su espíritu, no son manos de juicio, sino manos llenas de amor, gracia y poder. Son las mismas manos que lo sostuvieron desde el principio, las mismas manos que lo enviaron al mundo para salvarnos. Jesús, al confiar su espíritu al Padre, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. En esas manos amorosas, la muerte es solo un paso hacia la vida eterna. Para nosotros, estas palabras nos invitan a meditar sobre nuestra propia vida y cómo vivimos nuestra fe. ¿Confiamos plenamente en las manos de Dios? ¿Podemos entregarnos a Él sin reservas, sabiendo que, aunque no comprendamos todo lo que sucede en nuestras vidas, Él está en control y nos ama profundamente? Jesús nos enseña que, aunque enfrentemos la muerte, la pérdida, el dolor y la incertidumbre, podemos entregarnos con la misma confianza que Él tuvo, sabiendo que en las manos de Dios siempre estamos seguros. En las palabras de Jesús, podemos encontrar consuelo, fuerza y esperanza. En ese último acto de obediencia y confianza, Jesús nos invita a vivir con la misma fe, sabiendo que, al final del día, nuestras vidas están seguras en las manos de un Dios amoroso y poderoso. Al igual que Jesús, podemos encontrar paz en la entrega total a Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Y así, con esperanza, podemos seguir adelante, confiando en que Él está con nosotros en cada paso de nuestro viaje, guiándonos y sosteniéndonos en su amor. Al reflexionar sobre la séptima palabra de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos encontramos con un llamado profundo a confiar plenamente en Dios, especialmente en nuestros momentos de mayor incertidumbre y sufrimiento. Jesús, en su último suspiro, nos enseñó a soltar el control y entregar nuestra vida en las manos de un Padre fiel y amoroso. Su acto de confianza nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los caminos que tomamos, al final, todo está en las manos de Dios, quien tiene el control absoluto y el poder para darnos vida, esperanza y restauración. Así, como Jesús, podemos descansar en la certeza de que al entregarnos a Él, nunca estamos solos, sino que estamos seguros en su amor y cuidado eterno. Que esta reflexión nos impulse a vivir con una fe más firme, confiando en que nuestras vidas están seguras en su abrazo misericordioso.